Noches y acción. ¿Cómo estamos, amigos? Buenas noches. Hoy es bien de noche. Aquí en España son las 9:15 de la noche. Lamento que ha tardado un poco este nuevo vídeo. Lo que pasa es que vengo un poco complicado últimamente y no tenía mucho tiempo para hacer los vídeos. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Se acuerdan que hablamos de la escala menor melódica? ¿Sí? Habíamos hablado de la escala menor melódica. Hablamos luego de usando la escala menor melódica según 2-5-1. Ahora vamos a hacer un desarrollo modal de la escala menor melódica. Así como hablamos algún día de los modos griegos de jónico, dórico, frigio y tal, existe lo mismo para la escala menor melódica como cualquier escala, el desarrollo modal. Es muy fácil de hacer, se construye la octava, como habíamos dicho en vídeos anteriores míos, de cómo se forman los modos griegos. De la misma manera se forman las restantes escalas. Entonces, estamos en la escala menor melódica, que el primer grado de la escala menor melódica propiamente dicho. El segundo grado se llama escala frigia con sexta o dórica con segunda. ¿Qué significa eso? Que es una escala menor que tiene segunda menor, tercera menor, cuarta justa, quinta justa, sexta mayor, séptima menor y octava. La escala va a sonar así. ¿Ves que estoy tocando? Toco la sexta mayor, en este caso tocaría desde Si, sexta mayor y la séptima. ¿Sí? Esa es la escala frigia con sexta o dórica con segunda menor. Es la misma escala. Es el segundo grado de la escala menor melódica. Si yo la quisiera tocar, por ejemplo, en el segundo grado de La menor melódico, este sería el La menor, que La menor melódica sería un menor max 7, el acorde. El siguiente acorde, la siguiente escala va a ser la frigia con sexta o dórica con segunda. Tiene esa nota de que parece una frase disminuida que hace. ¿Ves? ¿Sí? El acorde que genera el segundo grado de la menor melódica es un acorde menor séptima con trecena mayor. Y segunda menor, o sea, bemol 9 y oncena justa. El modo frigio, porque el modo frigio en los modos griegos es el grado siguiente al dórico, ¿no? El tercer grado del modo, la escala mayor, el jónico, dórico, frigio. Si lo comparamos, el modo frigio lo que tiene es exactamente las mismas notas, pero la sexta en lugar de ser mayor es sexta menor. ¿Sí? En este caso lo que genera la menor melódica es la sexta mayor. Por eso se llama frigia con sexta o dórica con segunda. ¿Por qué se llama dórica con segunda? Porque si yo cojo la escala dórica, ¿no? Le desciendo la segunda y suena la frigia con sexta, o el segundo grado de la menor melódica, que es el mismo nombre y la misma escala. ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces, cuando lo toco de la cuerda 4, aprovechando toda la nota de la posición, y para atrás, ¿ves que genera esa frase dentro-fuera? Medio un poco como deforme, no suena tan consonante lo que es la menor melódica cuando la desarrollo por modos, ¿sí? ¿Qué pasa con el arpegio? El arpegio me va a quedar como un frigio, pero con la trecena mayor, porque es sexta mayor, ¿no? Es frigia con sexta. Entonces me va a quedar. ¿Ves? Toco tónica, tercera menor, quinta justa, séptima menor, segunda menor, porque la novena menor, segunda menor. Luego la oncena justa y la trecera mayor.
La octava alta es la sexta. ¿Sí? Y esta es la tónica. ¿Vale? Cuando lo toco de la cuerda 5 va a ser así. Perdón. ¿Sí? Ve que tiene todo ese sonido menor melódico. ¿Sí? Entonces, segundo grado de la menor melódica es la frigia con sexta o dórica con segunda, que es la misma escala. ¿Sí? Con segunda bemol, con segunda menor. Vamos a ir avanzando. Y el tercer grado, ¿qué es lo que nos queda? Por eso yo les había dicho que era muy importante saber los modos griegos para ver lo que son los modos de la menor melódica. Porque son derivados. Ves que hablamos de frigia con sexta. Ahora vamos a hablar de lidia aumentada. Pero tenemos que saber exactamente cómo es la lidia para saber realmente después qué es la lidia aumentada. En la lidia aumentada, que es el tercer modo, que es muy interesante esto en la escala menor. Yo estoy tocando en la menor. ¿No? ¿No? Segundo grado. Y ahora voy a hacer la lidia aumentada. ¿Sí? Que me queda ese acorde. ¿Qué es lidia aumentada? La lidia ya de por sí tiene la cuarta aumentada. Entonces, lidia aumentada significa que tiene la quinta aumentada. Es un acorde max 7 con sostenido 5 y sostenido 11. ¿Sí? Entonces, cuando toco desde Do, la escala va a sonar de esta forma. Que el arpegio sería tónica tercera, quinta aumentada, séptima mayor. Con la tónica en dedo 1. Si la toco desde la cuerda 5, ¿sí? Entonces el acorde no me va a quedar de esta forma. En lugar de tocar esto, va a ser de esta forma. Perdón. Y la nota. Ves que tengo tónica, quinta aumentada, la tercera mayor y la séptima y la max 7. ¿Sí? Esta sería la primera parte y con la max 7. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo interesante del tercer grado? Del tercer grado, como es una lidia aumentada y genera un acorde aumentado porque tiene tercera mayor, quinta aumentada y max 7, podemos tocar la escala tonal, ¿se acuerdan de la escala tonal y lo que habíamos visto de la escala tonal? Desde el tercer grado de cualquier acorde mayor o de un tónica mayor, ¿sí? Si yo estoy tocando, por ejemplo, estoy tocando en re menor séptima, el fa, que es la tercera menor de re, ¿no? De ahí puedo tocar frases tonales. ¿Eh?
Y el re. Y del fa. ¿Ves cómo estoy tocando desde la tercera del acorde? Toco esa escala tonal, aunque va la línea aumentada, pero funciona sobre la tercera del acorde de la escala tonal, aquello que vimos desde la tercera nota, ¿sí? Entonces, segundo grado, frigia con sexta, o dórica con bemol 2. Yo le llamo frigia con sexta. Tercer grado, lidia aumentada. Entonces, la menor melódica ya sabemos. La menor melódica, que es esta. La segunda, que es la frigia con sexta. Y la lidia aumentada. Así que nada, amigos, hoy en esta noche y casi en secreto hacemos esta clase. Gracias por estar del otro lado. No se olviden de suscribirse a mi canal, recuerden de activar la campana para enterarse de los vídeos nuevos. Y seguiremos con esta menor melódica que es tan interesante y que es muy importante tenerla en cuenta y saberla porque amplía bastante toda la forma modal clásica que uno aprende con los modos griegos, ¿no? Que suena muy consonante todo. En este caso ya la cosa empieza a cambiar. Será hasta pronto, les mando un abrazo inmenso y seguimos tocando. Hasta luego.